Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo audio, dependiendo de dónde lo estén escuchando. En esta oportunidad voy a continuar con los fragmentos de lectura del libro que les vengo compartiendo de Henry Reed, que es el autor, basado en el material de Edgar Cayce titulado Sobre canalizando su yo superior, que ya les he compartido varios capítulos de este libro. Hablamos de canalizando en la vida cotidiana, de desarrollando la intuición, de hacer caso de nuestra intuición y cómo ponerla a prueba, con siempre este libro da diferentes ejercicios prácticos para, si les resuena, por supuesto, ponerlos en práctica. Hablamos en otro capítulo del canal nocturno del yo superior, que son los sueños, en el canal creativo de la mente, la meditación también como otra herramienta de canalización de nuestro yo superior. Y en el último hablamos sobre la escritura inspirada. En esta oportunidad voy a compartirles un capítulo que se titula Los canales artísticos de la creatividad, el arte y las distintas expresiones del arte que hablan en este capítulo, y que también nos da muchos ejercicios prácticos. Este capítulo comienza con dos extractos de diferentes lecturas de Edgar Cayce y una frase de John Lennon que voy a leer a continuación. Antes de comenzar con la lectura, les quiero decir que en la descripción del video siempre les dejo los enlaces anteriores de los capítulos que vengo compartiendo, y para no redundar luego en los comentarios, siempre los invito, así que con ustedes resuena este material, es de muy fácil acceso el libro para leerlos por ustedes mismos. Así que voy a comenzar con la lectura. Se llama el capítulo 7, Los canales artísticos de la creatividad, y comienza con este párrafo de una lectura de Edgar, que dice lo siguiente: en la música, en las fuerzas artísticas, séanos concedida la forma de expresar las habilidades o emociones del yo con su habilidad para auxiliar o ayudar a los demás a encontrarse a sí mismos. Puede que este sea el canal a través del cual una mayor alegría forme parte de nuestra presente experiencia. Y en otro párrafo de otra lectura de Edgar Cayce dice lo siguiente: la elevación de las emociones para influir creativamente en los asuntos de los individuos, ya sea con el canto, en la danza, en el arte o en la música, han sido los canales por los cuales la entidad ha dado expresión a las emociones del cuerpo y las emociones del alma. Cuando éstas son de naturaleza constructiva, no existe canal más grande abierto a las manifestaciones materiales de las verdades espirituales. Sin embargo, ningún canal puede rebajarse más que este con la satisfacción inmoderada de los deseos. Y termina con otra frase de John Lennon que dice así: cuando llega a mí la verdadera música, la música de las esferas, la música que sobrepasa la capacidad de mi entendimiento, que nada tiene que ver conmigo, porque yo solo soy el canal. Mi única alegría es que me sea dada y pueda transcribirla. Como el que es medium, yo vivo para esos momentos. John Lennon. Ok, y el autor más adelante dice: me gusta jugar con el barro. Hoy en día trabajo en el jardín, pero cuando era niño creaba paisajes urbanos en miniatura. Construía con rocas y palos pequeños viviendas rodeadas de colinas y de valles modeladas con barro. Miraba el suelo colocándome muy cerca del mismo e imaginaba que era muy pequeño y que caminaba por todos los lugares que había creado. Eran unos momentos muy mágicos. Sin embargo, la magia de la creatividad desaparece fácilmente. En mi caso desapareció cuando vi las carreteras y las ciudades de barro que hacía el hijo de mi vecino y comparé
sus habilidosas creaciones con mis toscas construcciones. Esa mirada, ese único acto de comparación, bastó para que la creatividad dejara de ser un proceso de expresión de la propia personalidad, pasando a ser un concurso que buscaba el reconocimiento y la aprobación. Las experiencias que tuve en la escuela no hicieron sino confirmar esta noción errónea. Al cabo de muchos años, tuve un breve sueño mientras dormía la siesta. Un antiguo amigo de la facultad me dijo: «Has echado a perder tu creatividad al compararte con los demás». Esta persona había llegado a ser un artista ganador de muchas, cuyas obras figuraban en colecciones en numerosos lugares del mundo. Cuando estaba en la facultad, me daba envidia su creatividad, que se manifestaba en todo aquello que él emprendía. Él fue también quien me inició en los temas de los sueños, en la base espiritual de las artes y en la obra de Edgar Cayce. Este sueño me hizo reflexionar mucho sobre mi actitud ante la creatividad y emprendí un largo viaje para reclamar aquello que me correspondía por nacimiento. Desde entonces he aprendido que no era yo el único que entendía así la creatividad. La mayoría de las personas evalúan su creatividad comparándose con personas que han trabajado mucho para desarrollar sus aptitudes. Luego concluyen que comparados con ellos, no son muy creativos. Muchos de nosotros tendemos a pensar que la creatividad es la capacidad para fabricar un producto elogiable o comercializable, no un proceso de expresión de la propia personalidad. Las ideas que Cayce tiene sobre la creatividad y las artes nos enseñan cosas muy importantes en relación con la canalización. Aunque en la actualidad posiblemente se piense que al entrar en trance sea lo más importante de la canalización, según Cayce, son las artes las que hacen posible la canalización de la máxima expresión de las verdades espirituales. Así pues, la creatividad inherente a la persona es una forma muy poderosa y divertida al mismo tiempo de explorar y desarrollar nuestra capacidad de canalización del yo superior. Más adelante dice el espíritu de la creatividad en las artes, y el autor nos habla aquí de diferentes tipos de artistas como compositores, pintores, escultores, poetas, bailarines, autores de obras teatrales, cómicos, jefes de cocina, que podemos verlos también en la actualidad, ¿no? Esto lo digo yo, que son muy reconocidos y rinden homenaje a la inspiración y reconocen su valor como artistas. Estamos dispuestos, dice el autor, a admitir que los artistas tienen inspiración. Damos por hecho que los artistas son más creativos que nosotros, que existe cierta conexión especial, secreta, entre ellos y el proceso de canalización. Y sin embargo, el secreto esencial de la creatividad que aplican los artistas es el mismo secreto que existe dentro del ser de cada uno de nosotros. Imagínate por un momento que eres una semilla enterrada en la tierra. Poco a poco te abres y brotas, alzándote sobre el suelo y acercándote a la luz del sol. Imagina lo que sientes mientras tus células se multiplican y te dan forma hasta convertirte en una planta madura. Produces un capullo, este se abre y surge del mismo una flor maravillosa. Imagina cómo absorbes el agua por las raíces y tomas los elementos nutritivos del suelo, transformando la luz del sol en comida en el interior de tu cuerpo. Como eres una planta con flor, canalizas la energía del sol, la tierra y el aire en una hermosa flor para que todos disfruten. ¡Qué cosa tan creativa! ¿Cómo aprende una planta a ser un canal de creatividad tan maravilloso? La planta está sencillamente siendo ella misma, está expresando su naturaleza.
No tiene que aprender a crecer ni a trabajar con la luz del sol. Lo hace de forma natural y, sin embargo, no deja por ello de ser un canal de creatividad. ¿Estamos nosotros, en tanto en cuanto seres humanos, menos dotados que las plantas? ¿Acaso hemos recibido menos dones que las plantas y los animales? ¿Es posible que seamos menos creativos que estas criaturas, menos capaces de crear nuestro medio de vida, de expresar la belleza de nuestra naturaleza? Recuerda las ideas de Casey sobre la creación. Lo que dice el autor analizamos en el capítulo 4. Dios es el creador supremo. Nosotros, como almas, somos reproducciones en miniatura de Dios. Al igual que sucede con la propia creatividad de Dios, nosotros canalizamos la energía modelándola con la mente para crear nuestra forma material. El modelo de nuestros pensamientos gobierna nuestras acciones y nuestras experiencias vitales. Somos canales de energía creativa. El reto está en que aceptemos este don y desarrollemos su expresión. ¿Qué equivocación podemos cometer? Bueno, nos resulta fácil centrarnos en el producto final. ¿Nos reporta dinero o alabanzas? Con frecuencia nos interesan sobre todo las recompensas materiales. Es menos frecuente que nos centremos en el espíritu con el que hacemos algo. Piensa nuevamente en las plantas. ¿Cuál es el estado de ánimo de la planta que florece? ¿Acaso hay plantas que miran por encima del hombro a otras plantas y se preguntan ¿por qué no son tan buenas? No, por supuesto que no. Y sin embargo, los seres humanos tendemos a mirar los productos de los demás y a hacer comparaciones. Cuando nos comparamos con los demás, nos engañamos a nosotros mismos y perdemos de vista nuestra propia creatividad. La creatividad florece con la autoestima y la confianza en uno mismo. Exige que tengamos deseo de expresarnos. El arte es la forma que tenemos de manifestar nuestro espíritu en el mundo material. Cuando el ideal de la expresión de nuestro yo sea expresar el espíritu, aquí recuerden de capítulos anteriores cuando decíamos de enfocarnos en nuestro ideal o meditar acerca de nuestro ideal, ¿no? Bueno, continúo. Pero es similar a lo que estábamos hablando, pero manifestándolo a expresarlo en forma creativa. Entonces, continúo. Cuando el ideal de la expresión de nuestro yo sea expresar el espíritu, tal como se nos aparece a cada uno de nosotros, ya sea a través del arte o en nuestra vida cotidiana, habremos alcanzado el verdadero objetivo y la auténtica esencia de la creatividad y de la canalización. El autor dice aquí, Diego Rivera, el famoso autor de murales de nacionalidad mexicana, dijo una vez, un artista es, por encima de todo, un ser humano, profundamente humano. Si el artista no puede sentir todo aquello que siente la humanidad, si el artista no es capaz de amar hasta olvidarse de sí mismo, no es un gran artista. Los grandes artistas aman al prójimo. Trabajan para ayudar en la medida de lo posible a que exista una armonía entre los hombres y la tierra, y entre todos los hombres. Bien, más adelante en el texto, en un subtítulo que se llama El Templo Hermoso, nos cuenta algo muy interesante respecto de Casey. Escucha, dice así. Casey nos presenta en sus lecturas psíquicas algunos relatos fascinantes situados en el Egipto del año 10.500 antes de Jesucristo. Muy importantes estos relatos para comprender su idea sobre las artes, en tanto y en cuanto reflejan la misión general de canalizar la creatividad. Estas lecturas versan sobre el templo hermoso y el templo del sacrificio.
Estos templos vendrían a ser hoy en día como una combinación entre hospital, iglesia, escuela y teatro. La finalidad de tales templos era purificar a las personas de sus enfermedades o iniciarlas en los misterios elevando sus conciencias por medio de las artes. La continuidad de las tradiciones culturales dependía de la labor realizada en tales templos, porque allí aprendían los individuos a emplear sus dones al servicio de los demás, ejerciendo un control sobre las propias fuerzas creativas. En esa época, las artes eran utilizadas activamente como procedimiento holístico de educación y de transformación. En el Templo Hermoso se realizaban una serie de ejercicios especiales para la preparación del cuerpo físico que empezaban por una práctica de meditación y un baño. Después, un artista, en la utilización de aromas, elaboraba una mezcla única de aceites perfumados que producía una elevación de la conciencia. Casey dice que el olor es de todos los efectos sensoriales el que más influye en el cuerpo. A continuación, un artista experto en la utilización del color y el diseño vestía al individuo con una ropa y unos adornos que hacían percibir la santidad de su cuerpo. El diseño arquitectónico del templo evocaba la conciencia del espíritu. Además, unos interioristas habían diseñado el mobiliario con un colorido y unas representaciones simbólicas que le hacían a uno sentirse en el mismísimo cielo. Más que para elevar el estado de ánimo, el interior había sido diseñado para enseñar a las emociones y a los sentidos cómo los modelos del espíritu tienen su manifestación en las formas de la tierra. Cuando un iniciado entraba en este templo, los músicos empezaban a crear vibraciones sonoras para influir en su cuerpo y en su conciencia. Estos músicos eran terapeutas capaces de sintonizar con una personalidad e improvisar música para poner de manifiesto los modelos emocionales perturbadores existentes en dicha personalidad, purgarlos y posteriormente empezar a elevar la conciencia de la persona. Otros artistas proyectaban sobre el iniciado luces de colores que también operaban sobre las vibraciones emocionales. Había además otros terapeutas que guiaban a la persona mientras realizaba movimientos corporales, bailes e interpretaba cánticos y canciones para fundirse y llegar a formar una unidad con la música. Casey dice en estas lecturas que los cánticos y los bailes con la música adecuada pueden hacer que el sujeto cambie el concepto que tiene sobre su propio cuerpo en el mundo material, llegando a ser consciente de que todo se compone de vibraciones. El cuerpo aparece lleno de luz y lleno de color. En la experiencia que acabamos de mencionar, el individuo era iniciado en el misterio de la creación. De ese modo, la persona aprendía que la energía es la realidad básica y también aprendía a darle forma de acuerdo con las manifestaciones deseadas. La descripción de Casey casi suena a ciencia ficción. Sin embargo, Casey afirma que para revelar las verdades espirituales no hay método más eficaz que las artes. Puede que de forma intuitiva percibas cuán auténtica es esa idea. Si es así, sabrás apreciar hasta qué punto es efectivo el trabajo en común de una serie de artistas de diferentes medios de expresión que operan en los diferentes niveles del ser de la persona. Cuando hoy en día se utilizan las artes con fines terapéuticos, el grado de integración no es el mismo que el existente en la descripción de Casey que nos hace de este templo hermoso. No obstante, se valoran en cierta medida los efectos curativos de diversas modalidades artísticas individuales y se han realizado ciertas investigaciones
que así lo justifican. Está claro, dice el autor, que el arte puede afectar a nuestra conciencia, puede inspirarnos, evocar emociones o crear emociones elevadas. Casey sugiere que cultivemos nuestra sensibilidad artística y que también dediquemos un tiempo a aprender a tomar parte activa en el proceso de la creación artística. Una vez hayamos establecido una relación entre la creatividad y nuestros ideales, podremos utilizar ambos métodos, apreciación y participación, para mejorar nuestra capacidad de canalización del yo superior. La genialidad, dice el autor, más adelante, dice, la genialidad patente en los cuadros, por ejemplo, de Van Gogh, nos llena de asombro. El que se cortara una oreja nos parece un acto de locura. Ahora bien, hemos de tener presente la estrecha vinculación entre genio y locura, existente en nuestro folclore y en cierto modo confirmada por las investigaciones. Aquellos que poseen un geniecillo interno, los que oyen en su interior las voces de la inspiración, a veces parecen estar un poco chiflados. Sin embargo, no es cierto que para ser creativo hay que estar un poco loco. Los trastornos mentales dificultan el proceso de creación, no lo complementan. El individuo que haya aprendido a trabajar de forma constructiva con las fuerzas creativas será un artista superior a aquel que esté a merced de tales fuerzas. La tensión existente entre la creatividad profunda y la locura nos enseña algo más en relación con la canalización. Casey nos dice que aunque las artes son el canal más importante para la captación de las verdades espirituales, son también el canal que desata las influencias más destructivas. Todo aquello que tiene poder para elevar nuestra conciencia, también tiene el poder para destruirla. Aquí tenemos otro ejemplo de la buena noticia, mala noticia que nos trae la mente subconsciente. Según Casey, ello dependerá de lo que las artes lleguen a provocar en los que participan en el proceso de creación y de lo que evoquen en los que se ven expuestos a las mismas. Ciertos tipos de música pueden elevar nuestras emociones a niveles sublimes, haciendo que accedamos al terreno de la mente subconsciente. Cuando al oír, por ejemplo, el Aleluya del Mesías, se nos pone la piel de gallina, vemos hasta qué punto nos llega a conmover esa música. No obstante, otros tipos de música despiertan nuestra ira y otras pasiones. Sin embargo, nos ponemos a mover nuestro pie, digamos, al ritmo de la música y sin pensar, también nos vamos a la guerra al ritmo de una marcha patriótica. Hoy en día estamos muy sensibilizados ante la música y hemos sido testigos de muchos debates a nivel nacional, dice el autor, sobre si es prudente o no escuchar cierto tipo de música. Aquí está hablando, por supuesto, esto es un ejemplo que yo doy, recién nos hablaba del nivel de vibración y lo correlaciono yo cuando habla de sintonizar con nuestro ideal. Según la música que escuchemos, es y la orientación y el enfoque de esa música es con la vibración que vamos a conectar. Si escuchamos, por supuesto, música que según a nosotros nos perturba, es lo que vamos a canalizar. Esto es un ejemplo con la música, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a canalizar? ¿Estamos sintonizando con nuestro ideal o nos estamos dejando llevar? Por ejemplo, hace un ejemplo él, en esa época, que al ritmo de una marcha patriótica, por supuesto, y lo vemos hoy en día, es que la gente se va a la guerra, ¿verdad? Entonces, bueno, libre albedrío, cada quien hace lo que así desee. Bueno, continúo. Si Casey estuviera vivo hoy día, estoy seguro de que algunas de sus lecturas, dice el autor, de que algunas de sus lecturas psíquicas harían referencia al cine y a la televisión. No hay duda
yo le agregaría acá las redes sociales en la actualidad. No hay duda que comentaría la controversia que suscita el sexo y la violencia. En cuanto a los efectos que producen estas dos influencias en el sistema hormonal. Esto lo hablamos en capítulos anteriores cuando hablamos de las ideas de Casey sobre la meditación y el libro de la revelación. Casey dice que la apertura del canal, cuando las glándulas suprarrenales han sido excesivamente estimuladas, como sucede cuando el sujeto tiene miedo o está enfadado, entraña un mayor riesgo para el individuo que en aquellos casos en que un centro sexual ha sido estimulado en exceso. Aunque corramos el riesgo al participar en algún proceso creativo y artístico de estar dominados por nuestros apetitos sexuales, sería mucho más peligroso que estimuláramos nuestros miedos y nuestras iras. Semejante estimulación causa mayores trastornos mentales y obsesiones angustiosas que la estimulación sexual. En un experimento, dice el autor, muy interesante relacionada con la influencia de la cinemática sobre las personas, un psicólogo estudió los efectos que 2 películas produjeron en el sistema inmune de los espectadores. El hecho de ver una película sobre las atrocidades cometidas en un campo de concentración nazi debilita el sistema inmune de los espectadores, haciendo que fueran más vulnerables ante las enfermedades. En cambio, el ver una película sobre las obras de beneficencia de Teresa de Calcuta reforzaba su inmunidad ante las mismas enfermedades. Los ideales que aparecen expresados en las películas afectan a nuestro cuerpo de un modo sutil pero profundo al mismo tiempo. En el arte, al igual que en todos los tipos de expresión, Casey quería que tuviéramos en cuenta nuestros ideales. Por lo que se refiere a la influencia de las artes creativas, su preocupación no se limita al hecho de escoger un valor por encima de otro valor. Cuando nos abrimos al canal de la influencia creativa, los ideales actúan como onda de salvación. El antiguo poeta griego Homero valoraba los efectos estabilizadores de los ideales, que nos ayudan a permanecer abiertos a la inspiración de los dioses, sin exponernos a sus peligros. En la Odisea, el héroe emprende el famoso viaje y pasa junto a las islas de las sirenas, unas fascinantes mujeres cuyo canto atraía a innumerables marineros y los conducía a la muerte en los bancos de arena. Odiseo tenía muchas ganas de oír su música, pero no podía poner en peligro su barco ni a sus hombres. Por indicación de una amable diosa, tapó sus oídos de sus hombres con cera para que no pudieran oír la música. Ordenó a sus hombres que lo ataran al mástil y que si les pedía que lo liberaran, por el contrario, lo ataran más fuerte. Cuando el barco pasó por la isla, Odiseo pudo apreciar el poder de las sirenas. Sus voces dulces entonaban canciones que le ofrecían todos los conocimientos y el saber profético. Era tan tentador que sintió un vivo deseo de tirarse al agua y nadar hasta la orilla. El hecho de estar atado al mástil le salvó de la destrucción. Afortunadamente consiguió beneficiarse de lo positivo del canto de las sirenas sin tener que pagar con su vida por ello. Aquí vemos un ejemplo muy claro de discernimiento, en lo que también hablamos en otros capítulos y creo que en otros videos en el canal. Y aquí nos hablan que aunque sean encantadores esos cantos, las sirenas que hacían le ofrecían conocimiento, le ofrecían un saber profético. Había un condicionamiento a través de ese canto, ¿no? Que aparentemente sonaba tan, como, salvo la redundancia, encantador, pero era tentador. Y es aquí el discernimiento de Odiseo, que decía: tapen los oídos a los marineros y a mí átenme, y aunque yo les diga que me desaten, ahí me atan más fuerte, ¿verdad? También es un discernimiento para nosotros mismos, por lo menos desde mi punto de vista.
Ok, voy a continuar con la lectura. Dice más adelante: vemos que existe un paralelismo entre la atrevida estrategia de Odiseo y las ideas de Casey sobre los ideales. Podemos interpretar que los marineros son los aspectos inferiores de la personalidad o los caballos de tiro de la mente subconsciente. Cuando nos abrimos a un canal poderoso, como las energías creativas, es importante que no dejemos que los aspectos inferiores de la personalidad sean tocados por tales energías o interactúen con ellas. Los chakras bajos, diría Casey. Esto lo digo yo, no el texto, los chakras bajos. Para que el propio Odiseo, que puede provocar en nosotros los aspectos más elevados de la personalidad, la mente superconsciente o el yo superior, no resulte dañado, ha de atarse a un ideal. O sea, ese mástil del barco constituye la firme base del ideal, donde Odiseo dijo: aquí me atan, y aunque yo diga que me desaten, me aten más fuerte. Es atarse a tu ideal, enfocarte en tu ideal. Entonces continúa diciendo: funcionando como un punto central del apalancamiento a través del cual el poder de los vientos y la llamada de los espíritus hacen fuerza. Su fuerza queda canalizada por el mástil para conducir el barco. Del mismo modo que Odiseo solo puede entregar su conciencia a los espíritus cuando se ha atado firmemente al mástil, nosotros también podemos seguir la fórmula. Ama y haz lo que quieras, sin correr peligro. Primero hemos de estar seguros de que estamos firmemente anclados en el amor. Muy bien. Luego continúa hablándonos sobre la apreciación espiritual del arte. Y dice así: Casey sugiere que dediquemos un tiempo a la apreciación de las grandes obras de arte. En la era de la tecnología, el arte está a nuestro alcance en todas partes. En reproducciones, cualquier tipo de reproducción, dice el autor, en libros en rústica, películas, cintas de música, televisión, cintas de video. En la actualidad lo vemos en redes sociales, por ejemplo, en la calle, ¿no? Por supuesto. La forma que tiene el artista de percibir el mundo puede estimular nuestra propia capacidad de percepción. Si miras un girasol pintado por Van Gogh, cuando posteriormente contemples un girasol real, podrás apreciar sus colores vibrantes y su elegancia. Observa un ballet en la televisión. Mira a los bailarines. Han perfeccionado sus cuerpos para ser capaces de moverse con una gran elegancia al son de la música. Mientras los miras, únete empáticamente a ellos, como si tu propio cuerpo estuviera moviéndose, y siéntete libre, siéntete que eres levantado, siente la excitación y la alegría de esa emoción, lleva a tu alma. Todos podemos vernos bailar con los ojos de la imaginación. Esta clase de ejercicios de empatía puede hacer que entremos en contacto con ciertas fuerzas anímicas que hay en nuestro interior. Sobre todo, Casey recomienda que escuchemos música. Hacer notar que la música es de todas las modalidades artísticas la que más puede ayudarnos a salvar el vacío existente entre el cuerpo físico y la infinitud de la conciencia. La música nos sirve igualmente como puente entre los cambios de actividad, nos ayuda a cambiar de estado de ánimo cuando necesitamos relajarnos o cuando necesitamos levantarnos para ir a trabajar. Cuando describí el templo hermoso, indiqué que la música se empleaba para purificar a las personas de las emociones perturbadoras y elevarlas a estados de ánimo superiores. Hay una canción que dice: siempre que estoy asustado, canto una alegre melodía. Igualmente, Casey nos aconseja que utilicemos la música para transformar nuestras emociones. La música de la nueva era, que rápidamente está alcanzando una gran popularidad, ha sido compuesta para tal fin. Si bien no es la primera vez que la música pretende
alcanzar ese objetivo. Muchos compositores, dice el autor, clásicos, han estado también interesados en influir en la conciencia de los oyentes. Pienso que escuchar música, unido a la relajación, es un sistema maravilloso para abrir el canal por el cual han de discurrir la inspiración y las visiones. Esta función de la música constituye otra vía por la cual el arte puede sernos de una gran utilidad para desarrollar nuestra capacidad de canalización. La formulación de nuestros ideales exclusivamente en palabras podría ser una estrella demasiado abstracta para guiarnos por ella. Al encontrar artes que expresen los sentimientos unidos a nuestro ideal, podrá ayudarnos a sintonizar. El arte puede ser utilizado como el mástil de Odiseo. Mientras interpretamos una música hermosa en la que confiamos, podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación, pues sabemos que está siendo guiada por algo que tiene un valor. Podemos meditar sobre una obra de arte y luego dejar vagar nuestra mente, sabiendo que estamos siendo guiados por nuestro ideal. Y a continuación también nos habla de la naturaleza como la principal maestra de la creatividad. Y dice así: la mayoría de los artistas atribuyen a la naturaleza el mérito de ser la maestra más importante. Las formas y los colores entrelazados de la naturaleza son para ellos una continua fuente de inspiración. Casey una vez comentó que nadie es tan listo que no tenga nada que aprender de la naturaleza. Al hablar sobre la intuición, recomendó pasar más tiempo en contacto con la naturaleza para aprender a captar la realidad de la unicidad. Asimismo, indicó que la naturaleza nos enseña a ser canales de creatividad. Escuchad los sonidos de la naturaleza. Casey dice que si conseguimos sintonizar con esos sonidos, estaremos muy cerca de escuchar la música de las esferas, esa música celestial interpretada por los ángeles. Aquí voy a hacer una pausa. Rudolf Steiner también hablaba mucho de este tema, de estar en contacto con la naturaleza y escuchar los sonidos de la naturaleza y observar la naturaleza. Ok, continúo. Para potenciar más esta experiencia, Casey recomienda que imitemos con nuestra propia voz los sonidos que oímos en la naturaleza. He descubierto que esta sugerencia nos conduce a experiencias muy interesantes. Cuando estés en un marco natural, oyendo quizás las olas que rompen junto a la orilla o el viento que azota los árboles, has de emitir algún sonido que se mezcle con los sonidos de la naturaleza. De ese modo, sintonizarás más activamente con las vibraciones de ella. Este método que explicaremos en el capítulo 13, donde se analizan las fuerzas creativas de la naturaleza. Es importante, dice el autor, que tengamos presente que la naturaleza está en todas partes. Aunque es maravilloso poder alejarse de la ciudad y penetrar en territorios salvajes, no creas que solo eso es naturaleza. Todos los aspectos de la naturaleza, en tanto en cuanto es nuestra maestra, reflejan alguna faceta del alma humana. Se puede aprender cosas sobre la canalización al examinar cualquier aspecto de la naturaleza y reflexionar sobre él. Así, por ejemplo, una hierba que crece en una grieta del pavimento de cemento me indica el poder y la persistencia de ella. La hierba me recuerda que aun cuando normalmente no podré rehuir la necesidad de estructurar mi vida, no obstante continúa existiendo en mí un instinto natural que me lleva a desear una vida más espontánea. Al igual que sucede con la hierba, a veces mi creatividad se abrirá paso, surgirá en medio de mis actividades estructuradas. Son tantas las presiones que soportamos en estos tiempos y hemos llegado a estar tan rodeados de estructuras que nos parece que no hay tiempo ni espacio para ser creativos.
la hierba nos indica algo muy diferente. Todos los días de nuestra vida se nos presentan oportunidades para desarrollar nuestra creatividad. Veo un ave que vuela en el aire. Me uno a ella con la imaginación y vuelo yo también. ¿Qué me enseña este ave sobre la canalización de la creatividad? Mientras planeo con el ave sobre las corrientes del aire, me doy cuenta de que dejarse llevar por un sentimiento, entregarse a una actividad y deslizarse con su energía forman también parte del proceso de canalización. Por último, veo una hormiguita que lleva una miga de pan 4 veces más grande que el citado insecto. Me doy cuenta de que la canalización de la creatividad no es simplemente una cuestión de inspiración, sino también de respiración. Comprendo que la persistencia, las ganas de realizar un prolongado esfuerzo, es con frecuencia necesaria para manifestar unos objetivos que parecen sobrepasar en mucho mi propia capacidad. Casey nos pone de relieve lo importante que es para nosotros encontrar alguna forma de participación activa en las artes, sobre todo en la música. Dice que todos saldríamos beneficiados si descubriéramos en la música un medio de expresión. La capacidad para expresarnos a través de la música es algo que siempre nos acompaña. Es fácil divirtiendo haciendo música, y Casey dice que cualquier cosa vale la pena, incluso aprender a tocar el kazoo o tararear una canción con la ayuda de un peine y un trozo de papel. ¿Recuerdas haber jugado con este artilugio de fabricación casera durante tu niñez? Hemos de recordarnos a nosotros mismos, en base a nuestra experiencia, cuán inspirador resulta hacer música. Sentimos una gran timidez ante esta forma de expresión, pero lo cierto es que hacer música es un sistema muy sencillo para recuperar algunos canales de expresión creativa que hemos dejado de utilizar. Un maravilloso ejercicio de canalización es simplemente cantar en la ducha o mientras nos dirigimos en coche al trabajo. Puedes cantar las melodías que suenan en la radio. Mejor aún, puedes componer tus propias melodías y de este modo expresar tus sentimientos. Casey sugiere que utilicemos sencillamente palabras sin sentidos, como la de la, para cantar. Déjate llevar, dice el autor. Jugar con los sonidos, si lo enfocas en plan lúdico, de juego, es una forma maravillosa de volver a vivir la inocencia de la infancia. La exploración de los sonidos que puedes producir con tu voz tiene otra dimensión importante. Casey dice que nuestra voz es la vibración más elevada que podemos producir con el cuerpo físico. No sorprende que de toda la música religiosa sean las composiciones corales las más inspiradoras. ¿Qué sonido se parece más a tu ideal? Vamos a escucharlo más fuerte y con más sentimiento. No te contengas. Casey también sugiere que imitamos sonidos como o, a, o, om, para experimentar, por una parte, cómo afectan las vibraciones a nuestro cuerpo y, por otra, el efecto producido por nuestra situación mental. Has de producir sonidos de diversas formas, con diferentes tonos, hasta conseguir que todo tu cuerpo resuene con tus sentimientos. Cuando estés dispuesto a dejar a un lado la timidez, podrás canalizar con tu voz un número sorprendente de expresiones precedentes del yo superior. Te aguarda una experiencia asombrosa. Casey también, además de esto, nos sugiere, en un plano más mundano, que tarareemos para nosotros mismos, incluso que lo hagamos en silencio. Ninguno de esos ejercicios sonoros van dirigidos a un público, son para el propio sujeto, para nosotros mismos. Del mismo modo que los enanitos de Blancanieves sugerían silba mientras trabajas, Casey sugiere que complementemos nuestras labores y actividades cotidianas con un cantar silencioso
que nos haga tomar conciencia de las fuerzas invisibles que están a nuestra disposición para ayudarnos y guiarnos durante el día. Además, cantar prepara tu estado de ánimo y te ayuda en el trabajo. Ese cantar silencioso puede ser también una forma de oración, una fuente de consuelo o una expresión de amor. Si lo practicas bastante, pronto descubrirás que estás canalizando melodías que no habías escuchado anteriormente. Estos ejercicios prácticos sirven muy bien para cultivar los deseos de expresar improvisada y espontáneamente tu propia personalidad. Puede que descubras que incluso te estás convirtiendo en un canal de creatividad para el trabajo que tienes entre manos. Cuando estás solo, el baile constituye un canal de expresión adicional. Uno de los métodos utilizados en el Templo Hermoso, que hablamos hace un ratito en este capítulo, para transformar las emociones, era bailar al son de la música. Al sacar fuera nuestros malos humores mediante el baile, podemos enterarnos de cuáles son nuestros valores, de lo que podríamos estar anhelando o echando de menos de nuestra vida actual. Por otra parte, visto desde el lado positivo, el inventar un baile para expresar los sentimientos del yo superior puede ser una experiencia sumamente enriquecedora, pues de ese modo contribuimos a que ese estado de conciencia se encarne en nuestro cuerpo físico. En los seminarios de trabajo, con frecuencia, dice el autor, invito a los asistentes a que evoquen imágenes que vieron en sueños, en relación con áreas problemáticas o con estados mentales de una gran elevación, y pidan a estos símbolos que revelen su canción y su baile. Al dejar que una imagen de un sueño se exprese con sonidos y movimientos, empezamos a canalizar la energía de dicho símbolo, así como cualquier mensaje que transmita. Este enfoque recuerda en cierta medida el de los americanos nativos y el de otros pueblos indígenas. Es asimismo también otra modalidad antigua de canalización. Me gusta mucho, no me canso de repetir que me gusta mucho este texto porque nos invita de diferentes maneras a practicar diversos tipos de ejercicios y tomar aquel que con nosotros resuene y ir probando uno, otro u otro. Ok, voy a continuar. Más adelante hay un subtítulo que dice Fabricando sellos de la vida, que está muy bonito. Voy a comenzar a leerlo. Muy bien, y dice así. Casey nos indica que podemos experimentar otro aspecto del Templo Hermoso por otro procedimiento, el poder de evocación de los símbolos. Sugiere que creemos lo que denomina un sello de la vida. El citado sello es como un cartel sobre nuestra persona en el que aparecen diversos símbolos relacionados con nuestro ideal, lo que sentimos por nuestro yo superior y los objetivos de nuestra alma para esta vida. Se puede confeccionar un sello de la vida dibujándolo o haciendo un collage con recortes de revistas o de otras fuentes. El collage puede resultar muy efectivo y posiblemente guste más a aquellas personas que no saben dibujar. En cualquiera de los dos casos, lo más importante es elegir los símbolos e idear su disposición. Es preciso familiarizarse con el ideal para decidir cómo expresarlo en imágenes. Para empezar, has de preguntarte, ¿es mi ideal más elevado? Si, por ejemplo, la respuesta es el amor, ¿qué imágenes y símbolos evocadores de tal amor te vienen a la mente? Tal vez ese símbolo sea una rosa, una madre con su hijo o el sol brillando sobre la tierra. Si no te resulta fácil pensar en una imagen, hojea alguna revista o libro de arte y busquemos imágenes que te recuerden tu ideal. Otras preguntas que podrías hacerte son: ¿cuáles son las cualidades más importantes de mi yo superior? ¿Cuál es, en mi opinión, el fin de mi vida? ¿Son mis aptitudes?
Piensa en las imágenes y símbolos que mejor representan las respuestas a esas preguntas. Tus sueños constituyen una maravillosa fuente de símbolos para tu sello de la vida. Analiza tus sueños y busca en ellos imágenes concretas que sean especialmente significativas para ti. Busca también imágenes relacionadas con las preguntas mencionadas anteriormente, como podrían ser los símbolos del yo superior, imágenes relacionadas con tu ideal o símbolos que representen dones o cualidades especiales que admiras. El paso siguiente es disponer estos símbolos en alguna forma. El colocarlos dentro de una circunferencia sugiere que todas esas imágenes son aspectos de un todo. Se puede utilizar otros formatos, un óvalo, un cuadrado o un rectángulo, o incluso una cruz u otras formas. Cuando se colocan los símbolos dentro de la figura elegida, las posiciones superior, inferior, izquierda, derecha y centro pueden tener un significado per se. Así, por ejemplo, se puede pensar que el alma es como un viaje, una evolución. La izquierda podría indicar el lugar de donde venimos y lo que llevamos con nosotros, y la derecha el lugar a donde nos dirigimos, y el centro el objetivo central de esta vida. En la zona superior pueden estar contenidos los ideales, los valores y la sabiduría que nos guía, y en la zona inferior la energía pura y otros recursos naturales que es necesario desarrollar, o nuestros principios fundamentales. Has de emplear la disposición que tenga más sentido para ti, que te parezca mejor. Mueve los símbolos hasta que encuentres la disposición que más te satisfaga. Lo más importante del sello de la vida es el efecto que tiene en ti, no en los demás. Su finalidad no es impresionar a los demás, sino estimularte a ti. Su objetivo es evocar en la persona que lo fabricó el sentido de un fin superior, de una conciencia superior, hacer que te acuerdes de tu yo superior durante el día. Es como un anuncio de tu vida espiritual. Usado conjuntamente con la música que evoca tu ideal, puede ser una maravillosa ayuda para sintonizar. Sirve como preparación para canalizar a través de la escritura inspirada o de otros métodos. El sello de la vida puede evolucionar. Sigue trabajando en ello con toda libertad. Puedes cambiarlo o incluso confeccionar uno totalmente diferente. Conforme se vaya desarrollando tu percepción del yo superior, habrás de permitir que el sello de la vida refleje ese aumento de conciencia. Más adelante hay un subtítulo que dice creatividad y canalización. La psicóloga Teresa Amabile encargó a sus alumnos que se inventaran un poema. Deseaba probar cómo afecta la actitud de la persona a la creatividad. Antes de empezar a la tarea, la doctora pidió a un grupo de estudiantes que pensaran lo divertido que es jugar con los sonidos y las palabras, y lo satisfecho que se siente uno al ser capaz de expresarse con claridad. Pidió a otro grupo de estudiantes que pensaran en lo contento que se siente uno cuando es alabado por su buen trabajo y es admirado por su creatividad. Tras estos breves ejercicios de imaginación, los estudiantes dispusieron de unos cuantos minutos para componer un pequeño poema. La doctora entregó todos estos poemas a un grupo de poetas para que los evaluaran en base a la creatividad. La valoración de los jueces pusieron de manifiesto que los estudiantes que pensaron previamente en la alegría que proporciona el proceso de escribir crearon unos poemas mucho mejores que aquellos que empezaron por imaginar la alegría que proporcionan las alabanzas. Quedó bien claro que los estudiantes motivados por el placer interno que proporciona el hecho de escribir son unos canales de creatividad más abiertos que aquellos que se ven motivados por el factor externo de la admiración que suscita su producto. Este experimento
confirma aquello que los profesores y los filósofos de la creatividad saben desde hace algún tiempo. El hecho de centrarse en el producto final y en la opinión que podrían tener los demás sobre el mismo bloquea la creatividad. La creatividad florece cuando uno pierde la timidez al estar absorto en el trabajo en sí. Casey aconseja lo mismo para aprender a desarrollar la capacidad de canalización, que ésta no sea el resultado de tus deseos de ganarte la admiración de los demás, que surja del amor por el proceso de la expresión de tus ideales. Dice el autor, aprendí la misma lección al tratar de pintar con acuarelas. Pintar acuarelas bonitas me resultaba difícil. Cuando intentaba reflejar lo que tenía en la mente, solía terminar por tener ante mí una especie de charco de barro. Un día dejé a un lado mis exigencias y mis expectativas y me dispuse a aprender a interactuar con mis propios materiales, descubriendo cómo extender la pintura sobre la superficie aterciopelada del papel y cómo jugar con los diferentes colores. Las acuarelas se convirtieron en mi socio para la creación de efectos sorprendentes. Además, mis sueños participaron también en el juego, revelando sistemas no esperados mediante los cuales podía interactuar con las acuarelas y que conducirían a una cooperación más creativa y a unas experiencias todavía más satisfactorias. En menos de un año logré pintar unas hermosas acuarelas con un estilo personal y único. No tenía necesidad ni deseos de compararme con los demás. Para practicar un arte creativo hay que sintonizar con los materiales que se manejan, llegar a formar una unidad con la pintura, con los sonidos y con la naturaleza. Cuando nos permitimos improvisar, tanto si hacemos garabatos sin ningún objetivo, como si tarareamos las melodías que se nos ocurren, abrimos un canal de creatividad. Para ser creativo, hay que dejar a un lado las expectativas que uno tiene, salirse de la senda habitual y permitir que la actividad se desarrolle. La creatividad va unida a la acción. No llega cuando uno se queda sentado esperando a que venga la inspiración. La palabra inspiración tiene que ver con la inteligencia, además de con la creatividad. Casey afirma que la habilidad psíquica y la creativa son esencialmente lo mismo. Ambas deben su existencia a la naturaleza de la percepción superconsciente del alma y a su actividad inherente. Cuando sintonizamos con los ideales de nuestro yo superior, abrimos un canal no solo para los conocimientos y la sabiduría, sino también para la inspiración y la creatividad. Para tomar conciencia de nuestra capacidad de canalización, es muy importante que adoptemos un talante creativo, reconociendo nuestro derecho a la expresión única de nuestra personalidad. Actuar bajo los efectos de la inspiración no requiere un mayor esfuerzo por nuestra parte que actuar de forma inusual. Ambos tipos de actuación pueden ser espontáneos. No obstante, cuando uno actúa de forma inusual, no necesita ser consciente de ello. Y en cambio, cuando uno actúa bajo los efectos de la inspiración, sí ha de serlo. Te permite ser como eres. Haces lo que dice tu alma. El hecho de ser consciente posibilita la elección. En cambio, los hábitos la excluyen y nos hacen esclavos de nuestra rutina. Un ingrediente esencial de la creatividad es apartarse de la rutina. Para ser creativos, no importa que no tengamos mucho tiempo. Lo importante es que estemos conscientemente abiertos a la posibilidad de serlo. Todo aquello que hacemos durante el día puede hacerse con diversas actitudes. Por muy insignificante que sea la tarea, has de dedicarle cariño y atención. ¿Quién sabe qué pasaría
si tararearas alguna melodía mientras te ocupas de esa tarea. El trabajo puede convertirse en un juego. La palabra recreo significa descanso y renovación, juego y creación. Aunque el juego creativo representa un desafío para nosotros cuando nos tomamos demasiado en serio la calidad de nuestra actuación, es algo muy valioso porque nos enseña la alegría que produce ser un canal de expresión, un canal que puede expresar como ningún otro la presencia viva, percibida del yo superior. Ok, así culmina este capítulo en donde hablamos del arte como canal de, valga la redundancia, canal de canalización de nuestro yo superior y de cómo materializarlo a través de estas obras de arte improvisadas por nosotros mismos, que todo reside dentro nuestro, sintonizándonos y enfocándonos en nuestro ideal, nos da herramientas muy, muy claras de tener un espíritu libre, un espíritu lúdico, un espíritu enfocado, permitir que suceda, no compararnos con otros, porque eso nos bloquea. Realmente no estar enfocados en cómo va a terminar esa obra que hagamos, esa canción que cantemos, o qué ridículos por vergüenza que sonemos si estamos en el auto manejando y tarareando una canción. Simplemente estamos expresándonos. Y al permitir que eso suceda, en el arte que a uno y a cada uno resuene, puede ser una pintura, una manualidad en tu casa, escuchar música, bailar como se te mueva el cuerpo en ese momento en forma natural, permitiendo que suceda. Vas a estar realmente mucho más abierto a esa conexión que por naturaleza la tenemos todos con nuestro yo superior. Bueno, hasta aquí llega entonces este capítulo. Espero que les sea de su agrado. Para mí, les repito, me gusta mucho compartir ese tipo de textos. Por eso le estoy compartiendo casi completo este libro, porque es muy, muy didáctico y muy útil y a la vez muy profundo. Les agradezco mucho que estén aquí escuchando y una vez más les insisto que si les gusta ese tipo de material, les repito el nombre del título, Edgar Cayce, sobre canalizando su yo superior, por Henry Reed. Los pueden leer por ustedes mismos. Y los invito, si les resuena, a practicar este tipo de ejercicios en su vida y hacerlos en su vida cotidiana, como dice acá en el texto, aunque no dispongamos de mucho tiempo. ¿Ok? Bueno, nos vemos o nos escuchamos en un próximo audio o un próximo video. Les envío muchos besos, les envío mucho amor y nos vemos muy pronto. Bye bye.